Bueno, ahora sí, muy buenos días a todos. Muchísimo gusto en tenerlos acá. Gracias por estar con nosotros desde muchas partes del planeta. Hay gente que está madrugando el día de hoy. Hay otros que ya están casi que anocheciendo, como Roberto Solís en España. Así que el día de hoy tenemos el placer, el honor y el gusto de tener con nosotros a una eminencia en el campo de la medicina, el doctor Carlos Alpizar. 55 años de experiencia médico cirujano. Voy a darle la palabra para que él, porque tenemos únicamente 40 minutos y queremos tener, aprovechar el tiempo con él. El día de hoy nos va a hablar de un tema muy interesante que es el envejecimiento. Queremos saber cómo se produce el envejecimiento y cómo podemos hacer para tener más vitalidad y cuál es su relación con la señalización redox. Así que, sin más preámbulo, voy a dejarlo a él que se presente, porque podíamos gastar los 40 minutos hablando de su currículum y su experiencia como médico. Voy a permitirle a él que nos resuma rápidamente y que empiece con el tema. Doctor Alpizar, muy buenos días. Gracias de nuevo por su tiempo y pues la audiencia es suya. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque hay gente. Vamos a hablar de un tema apasionante que tiene a la ciencia dando pasos enormes ahora. Justamente en España, allá donde está el señor Solís, hay una señora que ha investigado increíblemente cómo alargar los años. La idea no es vivir muchos años, la idea es vivir años. Well, aló, Mauricio, aló. Sí, continúe ya, yo estoy cerrando los micrófonos acá, gracias. Ok, la idea no es vivir muchos años, sino es vivir muchos años bien. Y es lo que se llama compresión de la morbilidad. Morbilidad son enfermedades, compresión de la morbilidad. Lo ideal sería que yo tengo 100 años, 110 años, 120 años, me acuesto una noche y en la mañana ya terminé mi existencia, no tuve padecimiento. Es mucho lo que se ha caminado en el envejecimiento. Antes era muy fácil hacer el diagnóstico y entonces decía, ese señor está viejo porque tiene arrugas. Pero resulta que las arrugas la puede producir una cantidad de enfermedades de la tiroides. Bueno, ese señor está viejo porque tiene canas y resulta que las canas puede ser que tenga la tiroides mala, puede ser que tenga un problema de estrés. En fin, hay la gerontología, que es la rama de la geriatría que estudia el envejecimiento propiamente dicho, ha ido poco a poco, igual que ASEA. Primero estudiamos lo que se ve por fuera. Después estudiamos un poco más adentro, entonces vemos los órganos, el corazón, los músculos. Seguimos metiéndonos un poco más y vemos tejidos, el tejido muscular, el tejido nervioso. Nos seguimos para adentro y entonces comenzamos a ver las células, que ya son las partes más pequeñas. Y dentro de las células hay un mar. Nosotros somos un mar por dentro. Nosotros somos la evolución y venimos desde el mar. Y esto es muy importante ahorita que hablemos de ASEA y el impacto en el proceso de envejecimiento. Entonces, las cosas externas no sirven para medir el envejecimiento, se utiliza para investigación. Yo puedo medir la cantidad de kilogramos que le doy la mano a una persona y si tiene 30 miligramos, 30 kilogramos de presión, eso quiere decir que el sistema muscular está bueno y que tiene salud. Y así puedo medir incluso los años. Hay un reloj que se llama reloj de Horvath, que me permite con la sangre medir la cantidad de años el proceso de envejecimiento en los tejidos. Lo que pasa es que cambia mucho. Les decía la otra vez que hablábamos
que hay modelos. Hay uno que se llama progeria, son chiquitos que a los 9 años están calvos, que tienen presión arterial alta, que tienen daño como una persona mayor, pero el cerebro de ellos está bien, se mueren de infarto. Hay otro, se llama progeria. Hay otro grupo, por ejemplo, que ustedes ven todos los días, que es la trisomía 21, lo que decíamos el otro día, el síndrome de Down, que se ven muy jovencitos porque tienen grasa, pero empieza a envejecer el cerebro a una velocidad muy grande porque hay un exceso de producción de una proteína que se mete en el cerebro y va ahogando las neuronas. En el síndrome de Down, generalmente son personas que llegan a la mitad de la vida y tienen cuadros demenciales porque se ha acumulado una sustancia que se llama beta-amiloide que va ahogando las neuronas. Bueno, así hay maneras de estudiar el envejecimiento. Lo que quizá sea más importante es, doctor, dígame una cosa, ¿y usted por qué estudió gerontología y geriatría? Si de todas maneras toda la gente se muere y todos nos envejecemos. No, porque justamente el estudio del envejecimiento ha llegado a maravillas. Y ahorita van a ver ustedes lo que se puede hacer. Lo importante de toda esta perorata es decirles que con el paso de los años uno va viendo los pasos y los avances para manejar ese proceso que por un lado que todos queremos llegar a tener muchos años, pero morir jóvenes. Y entonces eso implica, desde luego, que nos cuidemos y tenemos maneras de cuidarnos. La otra cosa es que hay envejecimientos diferentes. Una cosa son los años que yo tengo, es un envejecimiento cronológico. Los almanaques que he quemado, esos no se pueden cambiar. Y tantos años he vivido, tantos almanaques, tantos años tengo. Pero hay otro envejecimiento más importante, que es el envejecimiento biológico de la vida, de las células, que es al que vamos a pasar ahorita. Y ese envejecimiento sí lo puedo cambiar. Porque si resulta que yo tengo una presión arterial muy alta y la trato adecuadamente y yo me comporto como un hipertenso, trato de comer muy poca sal, hago ejercicio físico, tomo suficiente agua, duermo bastante, trato de evitar el estrés. Eso hace que aunque tenga años, puede ser que biológicamente voy a estar más joven. Con solo manejar el estrés, eso me va a ayudar mucho. Entonces, un envejecimiento cronológico, un envejecimiento biológico y hay otro envejecimiento que es el envejecimiento social. Lo que yo hago por que los compañeros o las compañeras del colegio me vean más joven. Entonces se hacen grandes inversiones de dinero en hacerse cirugías reconstructivas, en levantar, quitarse las arrugas, en ponerse los dientes aislados, en ir a un gimnasio para enderezar el cuerpo y evitar el agachamiento, en aprender a caminar subrayados. Vea que eso es muy importante. Como decíamos la vez pasada, si yo camino menos de 0.8 metros por segundo, eso está, la gente que me vea caminar me dice que está viejo, no levanto los pies, no tengo fuerza. De esto también, y el último, ese envejecimiento sería el envejecimiento social, pero todavía hay otro envejecimiento que a los estudiantes les da risa cuando les digo, el envejecimiento chismológico. Chismológico, sobre todo en las mujeres, cuando comienzan y se van al baño y se quedan viéndose una a la otra a ver si tienen más o menos arrugas o más patas de gallo y contame qué crema te estás poniendo y resulta que volvemos a tratar el envejecimiento por fuera
pero la respuesta para el envejecimiento hay que tratarlo por dentro. Ahorita vamos a ver eso. Claro que el envejecimiento no tiene una causa, tiene muchas causas. Y yo tengo que ejercer alguna acción para rejuvenecer, pero tengo que tener un estilo de vida saludable. Como decía antes, tengo que dormir bien, por lo menos 8 horas. Tengo que preguntarle a mi compañera que si ronco, porque el roncar produce mucho daño. Tengo que estar seguro de que no paso durmiendo en el día. Tengo que hacer ejercicio físico regular. Tengo que hacer ejercicio mental también regular. Es lo que se llama estilos de vida. Tratar de no comer azúcares refinados, que es el azúcar que se le pone al café. Este país que se llama Costa Rica tenemos un problema que el consumo de azúcar es muy grande. Eso hace que el azúcar cristalice el colágeno y acelera el proceso de envejecimiento. Entonces, uno puede comer azúcares, pero que tengan fibra, o sea, el azúcar de las frutas, ese azúcar no hace tanto daño. Y desde luego, suficiente agua, hacer ejercicio. Eso es, pero hay que hacerlo, y hay que hacerlo todos los días. Otra cosa que es importante entender es que, como les dije hace un momento, somos un mar por dentro. Nosotros venimos del mar. Y si tenemos un mar por dentro, tenemos agua. Y el agua va cambiando, la cantidad de agua que nosotros tenemos va cambiando con el tiempo. Un chiquito recién nacido tiene 96%, a veces más agua. Una persona de 80 años, probablemente apenas el 60 sea agua. Y esa agua es muy importante, porque esa agua, que es el mar que tenemos adentro, baña todas las células. Y empezamos a entender una cosa importante. El agua baña todas las células. Lo que pasa es que la manera, la cantidad, los solutos que están en esa agua varían mucho. Una persona puede ser, por ejemplo, que está tomando medicinas para bajar la presión, un diurético, y el diurético saca el sodio, saca la sal, el cloruro de sodio. Y el cloruro de sodio siempre va acompañado de agua, y entonces se va secando. Esas son las cosas que hay que evitar, pero es tan importante ese mar que el agua que sale por el riñón es el agua que viene hasta de las células cerebrales y de todas las células del organismo. Entonces, es muy importante que la cantidad de solutos esté bien conservada. La otra cosa, decimos entonces que tenemos un mar por dentro, pero hay otra cosa también muy importante. Tenemos un mar por dentro y tenemos que conservarlo bien. Y tiene que haber un intercambio entre las células. El agua no se mete cuando quiere dentro de la célula y sale cuando quiere, sino en la membrana de la célula. La célula es como un huevo de gallina, digamos, que tiene una cáscara. Esa cáscara es la membrana de la célula, tiene una parte blanca que es la albúmina, que es el citoplasma de la célula, y tiene otra parte más importante adentro, que es la parte amarilla, que es el núcleo, que es fundamental porque ahí está toda la herencia. El agua no camina cuando quiere, si no hay bombas en la célula que meten agua, que sacan sal, que sacan potasio, que meten potasio, que meten cloro. Eso está a una velocidad constante. Pero en las células, todos los organismos para vivir necesitan energía. Y la energía la obtenemos nosotros de lo que comemos, de los alimentos. Y eso son calorías.
Esas calorías se queman con el oxígeno para producir energía. Y hay una molécula muy importante que son los fosfatos, el ATP, adenosíntrifosfato, y cuando una célula da fosfatos, produce una gran cantidad de energía. Esto es por la energía. Pero además hay unas formaciones fundamentales dentro de la célula que se llaman las mitocondrias. Mitocondrias. Hace millones de años que vienen acompañándonos dentro de las células y estas mitocondrias son los motores de producir esa energía que yo les acabo de hablar. Y estas mitocondrias trabajan a una velocidad increíble y resulta que se van dañando con el paso de los años. Si ustedes pudieran tomar una foto de la mitocondria que tenían en el organismo de ustedes, de cualquier tejido, cuando tenían 7 años y la comparan con la de ahora, se van a encontrar, dependiendo de los años, que hay menos agua y que esas mitocondrias han disminuido. Casi la mitad de nuestro cuerpo está constituido por mitocondrias. Y les voy a contar una historia interesante. Estas mitocondrias, cuando comenzamos y se hizo la sopa química en el mar y comenzaron a unirse el hidrógeno y el helio y una cantidad de cosas, era una sopa química que estaba nadando en el mar, pero no tenía energía, se iba nada más la que venía del sol y no la podía manejar. Una alga se metió en una alga se metió, perdón. No, continúe, alguien abrió el micrófono, pero ya lo cerré. Okay. Una alga se metió en la mitocondria y ahí empezaron a comer. Se llaman cianobacterias. Y les voy a contar que en 1956 en la Universidad de Nebraska un señor que se llama Denham Hartman dijo que el envejecimiento se producía porque nos oxidábamos, porque había una oxidación, palabra que ustedes conocen muy bien, y entonces igual que el metal, nosotros nos oxidamos y eso produce el envejecimiento. Y dentro de la célula, las mitocondrias tienen que estar produciendo energía, pero esas mitocondrias se van dañando y cuando se dañan, entonces quedan en la célula y forman una sustancia que más bien es una basura dentro de la célula. Entonces, lo ideal sería que uno pudiera de alguna manera actuar sacando esos restos de mitocondria de las células para que la célula haga mitocondrias nuevas. O si están únicamente dañadas, que las pueda tratar o mejorar, y eso, fíjense que se consiguió. Parece que es una cosa complicada, pero vamos a ver si yo puedo explicarla cómodamente. Yo veo que cuando ustedes hablan de señalización, es una palabra que no queda clara. Nosotros en el sistema nervioso nos comunicamos con los brazos, con las piernas, a través de unos alambres, entre comillas, porque no son alambres, son vías de grasa. Y esa es la manera como el organismo, el cerebro, le manda una señal a la pierna para que se mueva o le manda una señal a la memoria para que recuerde algo. Es una manera continua, pero ese mecanismo es muy seguro, pero muy lento. Y como decimos que las células tienen que activarse rápidamente, entonces, vean qué interesante. Dentro de la célula hay agua de sal y el agua es hidrógeno, 2 moléculas y una molécula de oxígeno. Y por el otro lado hay sal, que es cloro y sodio. Entonces, de esas mismas moléculas que hay allá dentro de la célula, cloro, sodio, hidrógeno y oxígeno,
Entonces la mitocondria las arregla de una manera que puedan estimular la formación de nuevas mitocondrias si están muy malas y tienen que eliminarlas. O que si únicamente las pueden reemplazar, las pueden tratar. Estamos hablando de millonésimas de segundo. Estamos hablando de moléculas pequeñísimas que se llaman nanomoléculas. Por eso es que la CEA y quien gastaron una cantidad enorme de dinero para estudiarla y lo hicieron los físicos. El problema es que dentro de la célula se manda la señal para que la mitocondria o se sane o se cambie lo que está malo o se elimine. Si no lo puede hacer y lo dejamos solo, eso queda dentro de las células y va constituyéndose en basura y la célula no funciona bien. Pero si yo tengo, si yo le doy a la célula, particularmente a la mitocondria, los elementos necesarios para que arregle las mitocondrias, si les doy cloro, si les doy sodio, si les doy hidrógeno y oxígeno, ellos las arreglan de una manera rapidísima y las utilizan para hacer una mitocondria nueva o una mitocondria reparada. Esto sucede en millonésimas de segundo. Entonces, la pregunta que ustedes me están, doctor, y dígame una cosa, y si no la usa, ese es el problema porque se hace, esa es la bendición porque se transforma otra vez en agua de sal. Pero tiene que utilizarse en millonésimas de segundo. Ese es el gran misterio de hacer. Hacer viene, se mete dentro de las células, penetra dentro del núcleo de la mitocondria, le da la materia prima, el cloro, el sodio, el hidrógeno o el oxígeno, para que forme una nueva molécula que reemplace a la que se dañó en una parte de la mitocondria, o si no, elimine toda la mitocondria y hagan una mitocondria nueva, porque no les había dicho que nosotros somos células y se están reproduciendo porque tenemos una cosa que es la genética, el ADN, ese que oímos hablar todos los días y que sirve para saber si yo tengo si este es hijo mío o no, porque va una cadencia de aminoácidos que se van formando uno y otro como los ladrillos de una pared. Ahí todo está perfecto. Y la mitocondria tiene un ADN propio de ella. Entonces resulta que si yo tomo, por ejemplo, tiene que ser a lo largo de la vida y tiene que ser por un periodo largo, para que cada vez que una mitocondria o dos mitocondrias están dañadas o se perdieron, puedan ser reemplazadas por una nueva. Si yo tomo, por ejemplo, hacia un solo día y no vuelvo a tomar, pues entonces la cosa no funciona porque las neuronas malas se van, las mitocondrias que se han dañado se van acumulando. Tanto es así, métanse en la computadora y pongan una palabra que se llama senolíticos, senolíticos. Y se van a encontrar que estos senolíticos empezaron de una manera increíblemente sencilla. Un primo de Marco, el Clorito Picado, allá en Francia, se le ocurrió poner ratones viejos, muy viejos, con ratones nuevos, y les abrió el estómago para que se intercambiaran la sangre. Y resultó que los ratones viejos les quitaron las canas, caminaban más rápido, y los ratones jóvenes iban más lento, como que había una sustancia que se intercambiaban y que hacía rejuvenecer a los ratones viejos. Esos son unas sustancias que están en el plasma y que se están tratando
hay una cantidad de investigaciones enormes y de compañías que están trabajando contra el envejecimiento. Ustedes no se imaginan, por lo menos yo les puedo decir unas 30 horas, pero donde se juega con cantidades de dinero enormes para esa investigación. Bueno, eso fue lo que hizo el grupo del doctor Samuelson con la ASEA. Tomó ASEA, la tomo regularmente subrayado con 3 líneas, todos los días, mañana y tarde, tiene que ser por un tiempo largo, porque el envejecimiento es un proceso continuo. Cada momento nos vamos envejeciendo más, a no ser que nos ayudemos. Claro que la CEA es el sustrato sobre el que actúa la célula. Nosotros de nuestra parte tenemos que estar bien hidratados, tenemos que comer frutas, tenemos que comer vegetales, tenemos que dejar el azúcar refinado, cambiarlo por azúcar de frutas, tenemos que hacer ejercicio físico, tenemos que hacer ejercicio mental, tenemos que tener vacaciones, tenemos que dormir bien y sobre todo, yo no digo evitar el estrés porque no se puede evitar, pero se puede manejar. Y ahora justamente en Israel, en el Instituto Weizmann, están trabajando con sustancias que pueden cambiar el sistema de este. Sería como están trabajando un hermanito de que podría ser algo de SEA, pero apenas eso está todavía despacio, porque lo que quieren es sacar esta basura de la célula que se llaman senolíticos y que también eso tiene que ver con el cáncer, los senolíticos tienen que ver con muchas cosas. Mauricio, preguntas. Bueno, a ver, si hay alguien que quiera preguntar en el chat pueden escribir. Simplemente yo quería mencionarles de que, o sea, aparentemente, bueno, según veo, nosotros, los seres humanos, estamos diseñados para vivir más de 80 años, probablemente 120 años sería la normal. Entonces, eso es lo que se busca, ¿no? Porque, por otro lado, pues esto no es nuevo, ¿no? Como que en toda la historia de la humanidad, el hombre ha venido buscando esa fuente de la eterna juventud, ¿cierto? Es decir, que es como que está en nuestra naturaleza o sabemos que en nuestra vida no tiene que ser de 60 a 80 años, el periodo tiene que ser mayor, según entiendo, ¿no? Es lo que puedo comprender. Bueno, primero, los gerontólogos creen que una vida para los seres humanos normal estaría alrededor de 200 años, pero están hablando de una vida en que uno sea funcional, en que yo pueda cuidarme y pueda cuidar a los que están al lado mío y pueda disfrutar la vida. Hasta ahora, ejemplos, por ejemplo, les hablaba de Madame Calment, una señora francesa que vivió 123 años y 6 meses. Estaba diciendo que ahora le pusieron la vacuna a Chepito, un familiar de Marco, que tiene 122 años y Chepito habla bien, Chepito camina. Ustedes saben que hay algunas zonas del mundo que se llaman las zonas azules, por ejemplo, Okinawa en Japón, Creta en el Mediterráneo, en Costa Rica hay una zona azul que es en Nicoya, donde la gente vive, o por lo menos vivía más años que la del resto del país. Y uno dice, y qué raro, y resulta que en Nicoya es una zona apartada, ¿por qué van a vivir más gente? Bueno, ¿por qué van a vivir más años? Un investigador muy importante de Rush University, que es el doctor Bennett, dice que lo primero que hay que escoger para vivir muchos años y bien es escoger los padres. En el primer punto, obviamente eso no se puede, porque cómo vamos a escoger los padres, pero
Él lo que quiere indicar con eso es que la herencia tiene que ver. La longevidad tiene que ver y tiene que ver más con el lado de la madre. Uno hereda más de la madre la longevidad que del padre. El espermatozoide es una célula relativamente pequeña que tiene núcleo y que tiene energía porque tiene que andar a una velocidad enorme para llegar a alcanzar el óvulo. En cambio, el óvulo es más grande, tiene más campo y tiene más nutrición. Eso hace que la herencia por parte de la madre, de la longevidad por parte de la madre, es más penetrante. Los hombres vivimos en promedio más o menos 5 años o 6 años menos que las mujeres. Ahí sería para hablar otro rato muy largo pues, los factores que actúan. Pero lo importante es que la naturaleza, como les decía antes, con la progeria y con el síndrome de Down, también se han hecho estudios centenarios en la costa oeste de los Estados Unidos, un señor que se llama Tom Perls, y ha encontrado también. Pero lo más importante, que la constante que se marca en personas que viven mucho y que envejecen funcionales, porque envejecer para estar en una cama no tiene sentido, pero envejecer funcional sí tiene sentido. Y tienen un patrón hereditario indudablemente importante, pero el patrón, por ejemplo, en América Latina, hay que estudiarlo bien, porque si mi papá vivió poco o mi mamá vivió muy poco porque no tenía que comer, porque estaba muy gorda, porque tenía presión alta, por 1000 cosas. Entonces, eso no lo tiene que ver la biología. Lo que la biología es personas que tengan una manera de vida normal, entre comillas, y normal es un poco complicado. Fíjense que ahora, en este momento, cáiganse de espalda, uno de los factores importantes para envejecer prematuramente es el área donde uno viva. La gente que viva cerca de las autopistas, donde hayan líneas eléctricas cerca de las autopistas, van a vivir menos y van a tener más problemas de hipertensión, más infartos por la polución del aire, por el ruido y por el estrés, pero indudablemente por eso es que se están buscando una cantidad de dinero, se está invirtiendo para buscar maneras en que prolongar la vida, pero en condiciones normales. Si quieren un consejo, yo les diría que hay que empezar a comprar la botellita de ASEA, pero ser consecuentes, ser consecuentes. Le estoy diciendo que el trabajo que tiene que hacer la mitocondria son millonésimas de segundo. O sea, tiene que tener el material ahí en el momento preciso para hacer los cambios de los electrones. Recuerden que un radical libre es una molécula que tiene un electrón en la parte de afuera, en la órbita más externa. Y esa parte externa pega con otras células y las otras células lo que tiene es grasa y entonces se produce una saponificación de la grasa y entonces se daña la célula. Por eso tiene que ser constante y en condiciones día y noche. En la noche que uno cree que no hay metabolismo, por ejemplo, el cerebro trabaja más en la noche o tiene más labor en la noche que en el día. Cáiganse de espalda. Dormir tiene una serie de pasos y esos pasos cuando uno está durmiendo son fundamentales. Hay un momento en que los ojos se mueven, como les decía la otra vez, que se llama REM, Rapid Eye Movement, movimiento rápido de los ojos. En ese momento, el cerebro trata de quitar todo lo que no es funcional en el día, lo que aprendió en el día, y en la mañana amanece mejor y más abierto.
O sea, dormir, además un día podíamos hablar de dormir, porque dormir es un capítulo muy grande y ha cambiado mucho, pero dormir es fundamental. Ahora que estamos con el COVID-19, dormir es fundamental porque resulta que el sistema inmunitario, que también podríamos hablar otro día, es extraordinario porque nos protege del entorno. Nosotros vivimos en un entorno, en un medio que estamos bombardeados de bacterias, de virus, de hongos, de radiaciones, de químicos y hacen un daño. Nosotros en general decimos radicales libres y decimos que son un veneno. No, no son un veneno. Las llantas de los carros, el hule, sirve justamente porque lo trata con radicales libres. Ya está oxidado. Entonces, aunque se moje, no se va a oxidar más porque ya se oxidó, ya se saturó. El tratamiento de plástico se hace con radicales libres. Los radicales libres matan bacterias, hongos y virus cuando es necesario. O sea, que tienen cosas buenas, pero lo importante es tener un organismo en las condiciones, claro que es complicado, pero en las mejores condiciones y invertir en salud. La mejor inversión que se puede hacer es inversión en salud. Y entonces, si yo resulta que me cuido, lo que nosotros estamos acostumbrados a la medicina es, si me da fiebre y tengo tos y me duele aquí, pues tengo una neumonía, me voy donde el médico, me hacen una radiografía, encuentran una lesión ahí que es una neumonía, te dan un antibiótico. Pues el antibiótico, desde que Fleming le dio el nombre, le puso antibiótico, antivida, y tiene que, por un poco tiempo, vivir y las cosas han permitido, los antibióticos han ayudado muchísimo en aumentar la esperanza de vida, igual que por ejemplo las vacunas, aunque hay mucha gente que les tira mucha culpa, lo cierto es que las vacunas han aumentado la esperanza de vida y vivimos el estrés mismo en que vivimos, en que la sociedad nos mete, es lo que hace que nosotros teóricamente envejezcamos primero, pero lo que importa es envejezcamos antes de lo que debió estar planeado biológicamente, pero uno puede mejorar las condiciones. ¿Quiere un consejo? Pero tómese siempre, sea en la mañana y en la tarde. Háganlo por un año. Y si hay en la casa el papá o la mamá o un hermano mayor que no sea, hagan la fuerza y entonces pueden conseguir una cosa que se llama un ergonómetro para que uno aprieta y mide la cantidad de kilos que aprieta. Y se van a encontrar con que si ustedes son menores que el otro hermano, si hacen eso, van a tener más fuerza en las manos. Y hay muchas maneras de medir el proceso de envejecimiento. Mauricio. Muy bien, bueno, estamos ya sobre el tiempo, pero vamos a tal vez unos 5 minutos más. Hay unas cuantas preguntas. Dice aquí Diana, la doctora Diana Martínez, hay personas que al envejecer la fijación del calcio se pierde. Tengo un paciente de 55 años que no se le fija el calcio. ¿Cuál sería la razón y cómo ASEA le puede ayudar? Ok, vamos a hablar. Eso se llama osteoporosis. Y osteoporosis siempre ha visto una enfermedad de las mujeres, pero osteoporosis hay en los hombres. El calcio es un elemento que está concentrado en los huesos. Uno tiene que tomar vitamina D de dedo, D3, para que se absorba bien, llega a los huesos, ahí se mete, y las células de los huesos, hay dos tipos de células, unas que se llaman osteoblastos con B y otras células que se llaman osteoclastos con C. Los osteoclastos son los que se van comiendo el hueso y los osteoblastos son los que le van dejando calcio. Y dice, pero Dios, es una tontería. ¿Cómo va a ser un hueso
y resulta que por un lado lo va destruyendo y por otro lado se va construyendo. Fíjense que no, porque resulta que los cristales de calcio, que el calcio son cristales que se van depositando en los huesos y con la presión, por eso una manera de evitar la osteoporosis es caminar. El peso que hacemos de la gravedad hace que se vayan pegando unos cristales con otros. ¿Qué es vitamina D3? La vitamina D3 es una provitamina y resulta que necesita los rayos del sol para que el anillo que tiene se abra y sea funcional. Entonces, comer calcio. ¿Calcio como qué? Con espinacas, como Popeye. ¿Calcio como qué? Como la cáscara del huevo. Cuando ustedes se van a comer un huevo, lavan bien la cáscara, la ponen en un vaso de vidrio, la comprimen, le ponen ácido cítrico, limón, le quitan todo lo que hay encima y el día siguiente en la mañana queda como una tiza, y esa tiza es calcio, y un calcio muy parecido al que tenemos nosotros. Las causas que llevan a que un hueso se debilite son cigarros, alcohol, falta de vitamina D, falta de sol, utilizar sustancias que no permitan la aposición del calcio. Toda la gente que está tomando derivados de la prednisolona, de la cortisona, de la dexametasona, impide que el calcio se fije en el hueso y entonces se debilita. Osteoporosis, osteo de hueso y porosis de porosidad es lo que se produce. Es conveniente que sobre todo las mujeres, ¿por qué las mujeres y por qué no los hombres? Porque las mujeres tienen hasta los que tienen la última regla, hasta la menopausia, producen estrógenos. Y esos estrógenos, que son las hormonas femeninas que les hacen ese cuerpo tan bonito, tienen además una función muy importante, y es hacer que el hueso se llene de calcio, tenga fuerza. Después de la menopausia ya no producen estrógenos y entonces hay que ver qué se hace: o aumentar el calcio, tomar vitamina D3, ponerse al sol un ratito. El primer cáncer, por lo menos en Costa Rica, es el cáncer de piel por ponerse al sol. Tenemos 1,5 metros cuadrados de piel de exposición y entonces hay que ponerse en momentos en que el sol no dé directo, y cuando hay una ulcerita en la piel que pasa más de 15 días y no se cura, hay que hacerse una biopsia. Pero el sol es importante, y si uno lo toma adecuadamente no hay tanto problema. Calcio lo tienen, ya les digo, no hay necesidad de hacer grandes gastos. Espinacas, cáscaras de huevo y casi todas las hojas tienen calcio, y manejar un buen metabolismo. El calcio es importante, y lo más importante es una hormona que uno produce que se llama la paratormona, que es la que se encarga del metabolismo del calcio, de la absorción del calcio, de la eliminación. El calcio se absorbe en el intestino, sobre todo en el intestino delgado, y se elimina por el riñón, y entonces puede haber sustancias, y hay sustancias que aumentan la eliminación de calcio. También tienen un patrón familiar, la gente que encanece tempranamente, que se queman muy rápido al sol, que tienen intolerancia a la leche, que se llenan de gases cuando toman leche, es porque no toleran la leche, porque no tienen una enzima de la lactasa. Y resulta que como se llenan de gases, entonces no comen leche y tienen una disminución del aporte de calcio. Mauricio. Muy bien, genial, ¿Perdón? perfecto. Sí, bien, aquí hay otra pregunta. Dice, ¿cómo el factor de envejecimiento afecta a las personas con cáncer y cómo se les puede ayudar? ¿Perdón? Dice, ¿cómo el factor de envejecimiento afecta a las personas con cáncer y cómo se les puede ayudar?
¿Cuánto tiempo tengo? Tenemos, bueno, unos 5 minutos. Ok. Creo que perdí otra pregunta que hay al principio ya. Nosotros tenemos una inmunidad, unas defensas que son con las que nacemos y por eso se llama inmunidad innata, innata, no nacida. La piel de nosotros tiene una grasa que produce una acidez, tiene un pH ácido, tiene el moco de la nariz, es importante porque tiene inmunoglobulinas y entonces cuando llegan las bacterias se pegan ahí, las elimina, igual la saliva, igual prácticamente la cara interna de los intestinos, igual con el tubo digestivo y el sitio urinario. Eso se llama inmunidad innata. Pero hay esa, cuando encuentran una bacteria o un hongo, entonces se pega en el moco y ahí hay una inmunoglobulina A, que es la que está ahí, y se sale y se va eliminando. Así nos defendemos. Por eso, la gente mayor, yo les digo que no se laven mucho con jabón, porque el jabón quita la grasa. Y entonces, al quitar la grasa, tiene que ser un jabón neutro y no por mucho tiempo. Al quitar la grasa, expone a la piel a que se contamine más. Y muchas picazones de la gente mayor que andan como locos porque les pica todo y le dicen que son alergias y no son alergias. Se trata que un centímetro cuadrado de piel de una muchachita de 15 años tiene 4 o 6 glándulas que producen grasa, pero un centímetro cuadrado de la piel mía tendrá una célula que produce grasa. Entonces esa grasa no funciona, no existe. Y entonces la piel se rompe y se producen roturitas que con la transpiración en la piel, con el sudor que uno tiene, como tiene sal, se mete y pica. Y eso es lo que se llama prurito. Ok, inmunidad innata. Hay otro sistema de defensas que es hay dos glóbulos blancos. Hay dos tipos de células. Unos que se llaman linfocitos T de timo y linfocitos B de Fabricio, que tiene uno en el intestino. Entonces, esos son los que se ponen en contacto con las bacterias y las van conociendo y van produciendo unas proteínas que se llaman anticuerpos. Y esas proteínas que se llaman anticuerpos, cuando hay una bacteria, se la comen, la fagocitan o enseñan a otras células también, que son células blancas, para que se les vayan a comer. Esta vacuna que se está produciendo por el COVID es una vacuna que se está produciendo por un mecanismo diferente de otras vacunas. Yo puedo hacer una vacuna para una persona, le cojo las bacterias o cojo los virus, le bajo la agresividad al virus o a la bacteria, se las inyecto a una persona, a un caballo o a un animal, se produce anticuerpos porque las células que tenemos nosotros, esos leucocitos que yo les decía, nos conocen, vean qué maravilla, ¿no? Se conocen todas las células que tenemos, todas las células que tenemos. Y cuando hay una célula que se viene de afuera, que ellos se dan cuenta que no tiene la misma estructura de las células del organismo, se le van encima y hasta que la eliminan, y eso se llama una necrosis. Claro, todavía no hay explicación en medicina. Hay algunas enfermedades en que estas células, estos glóbulos blancos, no se sabe por qué un mecanismo, probablemente por virus, se encuentran bacterias dentro dentro del organismo, del mismo organismo, las encuentran como si fueran extrañas. Y entonces las atacan. Y entonces vienen las enfermedades inmunológicas, el lupus eritematoso, la artritis reumatoidea,
la periarteritis nodosa, una cantidad enorme que se llama apoinmunias. Lo que se quiere decir es que tenemos una inmunidad innata y una inmunidad adquirida, y eso es lo que defiende. Cuando una célula comienza a reproducirse y se alteran los aminoácidos de que hablábamos antes, comienza a reproducirse, y entonces una célula diferente de las otras, eso es un cáncer. Y resulta que ese cáncer comienza a multiplicarse. Las células nuestras tienen un patrón de vida. Al final, tienen en el cromosoma, imagínense un cordón de zapato. Al final, en las puntas, para que no se llene de mechas, tienen como un plástico. Eso en los cromosomas se llaman telómeros. Y los telómeros marcan la vida de uno. Las células cancerosas de los telómeros se hacen porque tienen una enzima que los produce, que se llama la telomerasa. Y resulta que si las células que es del cáncer se producen todo el tiempo, no se mueren porque están produciendo constantemente telomerasa. Ahora, últimamente, esto es muy largo y muy grande, pero yo lo que tal vez voy a hacer un resumencito. Ahora, en este momento, ustedes han oído hablar mucho de una cosa que se llama anticuerpos monoclonales. Las células cancerosas, estas cuando tienen un cáncer, se van desarrollando en el tejido del organismo, y los glóbulos blancos no las ven. Estos que tenían que comérselas o que tenían que marcarlas para que se los comieran unas células que se llaman NK, Natural Killer, no las ven. Y entonces comienza a desarrollarse y no las elimina. Resulta que estos anticuerpos monoclonales, para decir fácil ahora, que es el último en la oncología, le quitaron la capa a esas células para que los glóbulos blancos las conozcan y entonces se las comen. Por eso cánceres que eran casi signo de muerte, como el cáncer de páncreas, como el cáncer de ovario en las mujeres, como el melanoma, en este momento no es que se curen. Lo que sí pasa es que les quitan la capa, y entonces estos glóbulos que estábamos hablando, los linfocitos B o los linfocitos T, vienen y se las comen y las eliminan. Los organismos, probablemente el origen del cáncer se llegue a resolver dentro de unos 10 años, y probablemente se van a ver. Pero déjenme decirles una cosa, también depende de nosotros, porque mi inmunidad, mi capacidad de defensa, de producir anticuerpos, de luchar contra los genes, va a depender de mi estado de salud. Y si yo me preocupo por tener salud, también, y ya que estamos hablando de ASEA, les voy a decir una cosa, uno de los orígenes del cáncer es cuando estas cosas que hablábamos que era basura que queda dentro de la célula, no la puede eliminar y se transforma la célula y se desarrolla un cáncer. Otra pregunta. Oh, muy interesante. Esta ya sería la última para poder terminar. Dice Marilena, buenos días, doctor. Menciona la trisonomía 21 del síndrome de Down. Cuando se habla de trisonomía 18, ¿es parecido el proceso de envejecimiento como los de síndrome de Down? Los chiquitos que tienen progeria, hay más o menos 800 casos en el mundo, se ha encontrado hasta ahora realmente. Se llama síndrome de Werner, y estos, como les decía, son chiquitos que a los 8 años están calvos, se les caen los dientes, la piel es atrófica, tienen presión arterial alta, tienen cánceres más frecuentes que en el resto de la población. Y esto se debe a un proceso de exceso de oxidación. ¿Me suena? Un proceso de oxidación muy acelerado.
El otro problema, eso es una situación, pero el cerebro de esos chiquitos, generalmente, o de esos seres, se conserva bastante bien. La triosomía 21, tri, porque son 3 cromosomas. El cromosoma B en el caso del 18, triosomía 18, en el caso del Down, triosomía 21, porque es el cromosoma 21. Y entonces, los chiquitos que tienen un síndrome de Down, que tienen triosomía 21, la piel incluso se ven más jóvenes, son gorditos, pero el cerebro se deteriora tempranamente. Si ustedes estudian y un día podríamos también hablar de eso, de el envejecimiento cerebral, hay algunas enfermedades que son enfermedades crónicas. Lástima que no dije, bueno, lo que pasa es que estas enfermedades crónicas se deben a estos trastornos de oxidación. En la triosomía 21, se produce tanto proteína beta amiloide. La proteína beta amiloide es una proteína que se va metiendo en la neurona, se la va cubriendo, la va hasta que la ahoga. Y entonces se produce exceso de proteína amiloide, específicamente de presenilina 1, que es lo que produce y va ahogando las células hasta que se muere. Ese es el problema en el síndrome de Down. Son dos patologías diferentes genéticas. Y déjeme decirle que, ya que estamos hablando de esto, que probablemente la LACEA pueda tener alguna función en una serie de exámenes, en una serie de patologías en los chiquitos que se llaman mitocondriopatías, chiquitos que tienen daño mitocondrial desde que se nacen. Y esos daños en las mitocondrias hacen que chiquitos nazcan tempranamente, pierden la vista, pierden el oído, no pueden hablar. Y por ahí va la cosa. Es interesante estos ejemplos que tiene la naturaleza. Por un lado tiene centenarios, gente que vive más de 100 años, como decíamos antes. Por otro lado tiene chiquitos que a los 9 años tienen las enfermedades de vida. Son en realidad modelos. Don Mauricio, usted dice. Muy bien. Bueno, no, doctor Alpizar, yo creo que con eso terminamos. Muchísimas gracias por su tiempo. Sé que podríamos estar horas y horas compartiendo con usted porque es increíble el conocimiento que tiene. Así que, bueno, le agradezco de nuevo y no sé si alguien quiera decir algo, Marco. Simplemente, si quieren, abrimos los micrófonos, nos despedimos del doctor. Esta grabación la vamos a tener en el canal de YouTube, La Fábrica de Diamantes de ASEA en español, y en la página de Facebook, ASEA Clientes VIP. También estaremos el próximo sábado con el doctor Gary Samuelson una vez más. Y cada sábado tendremos la compañía de un médico que va a hablar de un tema específico, y sé que tendremos la oportunidad de tener al doctor Alpizar con nosotros una vez más, hablando de alguno de estos temas tan interesantes que, bueno, es el propósito de estas llamadas, que nosotros nos llenemos de ese conocimiento que finalmente nos ayude a tomar más responsabilidad y más control por nuestra propia salud. Inviten a las personas que conozcan, que quieran, que sepan de estos temas tan interesantes. Y bueno, para terminar, a tomar ASEA, hacer ejercicio. Bueno, podríamos hablar de Alzheimer. Alzheimer, muy interesante ese tema. Muy Sí, bien, entonces vamos a programar una llamada. sí. Muchísimas gracias. Bien, ahora sí, sí, voy a abrir los micrófonos para, a ver, se despidan No, del... yo únicamente para darle un abrazo a mi amigo Carlos Alpizar, desde la playa de Jacó hasta las montañas de Heredia. Carlitos, te estoy esperando aquí para que el agua que me hablas del mar te venga a bendecir. Así que aquí te espero. Te felicito, te agradezco mucho, Carlitos, por esta
importantísima conferencia del día de hoy. Un abrazo Déjenme muy grande. hacerles una confidencia. Marquitos está caminando en la playa allá en el sur, descalzo, para hacer la relación esa iónica entre la planta del pie y la tierra. Va a llegar joven cuando regrese. Como le dice Carlos Dando la Alpizar cera a mi todos los esposa, días. como le dice Carlos Alpizar a mi esposa, este maje está mejor por dentro que por fuera. Gracias, Carlitos. Sí, sí, sí. Buen día a todos. Muchísimas Bueno. gracias. Gracias. Muchas gracias.